este video quiero compartirles un tema que me parece tremendamente importante y es entender la importancia de hacer 300 puntos personales en Amway, ya que la mayoría de los líderes de Amway a nivel mundial recomiendan hacer 300 puntos personales. 300 puntos personales todos los meses. En este video quiero compartir unos tips y mi opinión personal y quiero que analices esta información para que puedas beneficiarte en la construcción de tu negocio. Aprender a hacer 300 puntos personales en Amway es súper importante, porque Amway es un negocio y Amway es una gran oportunidad para aquel que lo quiera hacer. Y el éxito que puedas tener depende solamente de ti. Y esta es una verdad que a muchos les incomoda, pero es así. Amway de por sí es un negocio que funciona. Amway fabrica productos de diferentes categorías. Son de la más alta calidad y Amway es una empresa que factura miles de millones de dólares, con una trayectoria de más de 60 años y con presencia en más de 110 países, con toda una infraestructura creada para desarrollar su negocio. Y la oportunidad es para el que la toma y se convierte en un distribuidor de los productos de Amway. Y no te van a pagar por auspiciar personas, por ir a seminarios, por ir a convenciones, no te van a pagar por leer libros, no te van a pagar por escuchar audios, nada de eso. Amway te paga cuando los productos de Amway se venden. Y tú ganas una comisión cuando los productos de Amway se venden. De acuerdo al plan de compensación. Se gana dinero con la venta de los productos, se gana dinero con los puntos que tú hagas, se gana dinero con el plan de incentivos que Amway desarrolla, pero finalmente todo es por la facturación de los productos. Y eso es súper importante que lo entiendas y lo tengas en cuenta. Y cuando tú te asocias a Amway, ya eres un distribuidor de los productos de Amway. Tú eres un distribuidor de esos productos. Siempre ten eso muy en cuenta, porque mucha gente no lo tiene claro. Piensan que Amway es un negocio de meter personas, para que metan otras personas, para que metan otras personas, para que metan a otras personas. Piensan que es un negocio de meter gente, leyendo libros, escuchando audios, yendo a los eventos, lo cual eso es muy bueno, pero eso no da dinero. Hasta hay personas que dicen que Amway no funciona, y eso es porque desafortunadamente no se dan el tiempo para entender ni tener la información correcta para la construcción de su negocio. Si tú aprendes a hacer 300 puntos personales, vas a aprender la base que se necesita para la construcción de tu negocio. Si yo puedo hacer 300 puntos personales, seguramente puedo hacer 10.000 puntos en una organización, en un grupo. Puedo hacer 10.000 puntos en América Latina o en Europa llegar al 21%. Puedo hacer 7.500 puntos personales en Estados Unidos y llegar al 25%. Y no podemos pretender llegar a esmeralda o llegar a diamante o niveles superiores si no aprendemos a hacer 300 puntos personales. No puedo pretender llegar a los altos niveles si aún no puedo resolver los 300 puntos personales que me toca hacer y que te toca hacer a ti. Ponte a pensar un minuto. Si no puedes hacer 300 puntos personales, si no puedes lograr que sea rentable con tus 300 puntos personales, cuando no tienes una cartera de clientes, cuando no puedes hacer que tu negocio personal facture con tus 300 puntos, ¿cómo puedes pretender expandirte? ¿O cómo puedo pretender yo expandirme en otros negocios o en otras personas que me pueda duplicar en otras personas? Y que esas personas también logren hacerlo, no tiene ningún sentido. Y eso es uno de los grandes errores de las personas que entran a Amway, porque no lo logran entender. Y por eso es súper importante hacer 300 puntos personales. Y es muy importante que lo entiendas, ya que en Amway ni tu auspiciador, ni tu equipo de apoyo, ni tu línea de auspicio, ni siquiera Amway te puede obligar a hacer puntos personales. No es obligación. Hacer 300 puntos personales es una recomendación, pero no es una obligación. Nadie te puede obligar a hacer 300 puntos personales. Tú eres libre de hacer lo que quieras.
obviamente respetando las reglas de la industria y obviamente las reglas del negocio de Amway. Y otra cosa importante, nunca te compares con nadie. El proceso de cada persona es diferente. La verdad es que la mayoría de las personas que entran en Amway es su primera experiencia de emprendimiento. La mayoría de las personas que entran en Amway jamás han tenido un negocio propio en otra cosa. Para la mayoría de las personas en Amway es su primera experiencia de emprendimiento. La mayoría de las personas que entran en Amway no vienen con habilidades aprendidas de emprendimiento. Es decir, que no vienen con habilidades empresariales. Generalmente tienen habilidades aprendidas como empleados, pero no como empresarios. Por eso mismo, tú no te puedes comparar con nadie. Tú tienes tu propia historia personal. Porque van a llegar a tu negocio personas que van a entrar y de pronto, como si nada, van a empezar a hacer 300 puntos personales, otros van a hacer 1000 puntos, hay otros que van a hacer 4000 puntos. Es más, yo conozco personas que hacen 10.000 puntos personales todos los meses. Pero eso es porque ya vienen con habilidades comerciales, ya vienen con habilidades empresariales. Pero eso no es la mayoría. Por eso mismo no te puedes comparar con nadie. Para esas personas que tienen habilidades comerciales aprendidas, es muy fácil hacer 300 puntos. Es muy fácil hacer 1000 puntos. Pero para la mayoría de las personas no va a ser tan fácil. Y eso es porque nunca lo han hecho. Nada más, porque nunca lo han hecho. Y en realidad no es que sea difícil. La realidad es que nunca lo han hecho. Porque no tienen la experiencia. La idea es que tú y yo podamos aprenderlo. Es una habilidad comercial que se puede aprender. Por eso mismo, no te compares con nadie. Vive tu propio proceso. Porque de lo contrario, te vas a frustrar y esa no es la idea. Si te frustras, te sacas del negocio. Vos mismo te sacas con tu propia mente. Eso es muy frustrante y eso no es la idea. Amway le permite a toda persona que se registre en Amway tener la posibilidad de construir su propia empresa, de convertirse en un empresario y el tiempo que quiera para aprender. Y tenemos todas las herramientas para aprender a desarrollar esas habilidades. Hacer 300 puntos personales es desarrollar una cartera de clientes y eso toma tiempo y trabajo. Es muy posible que cuando tú entraste al negocio, tu propio auspiciador, tu propio equipo de apoyo o línea de auspicio te han recomendado que es importante hacer 300 puntos, lo cual es muy cierto, que está el Club 300 y todas esas estrategias que los líderes desarrollan para enseñar al grupo a desarrollar esas habilidades y que poco a poco vayan desarrollando el músculo de hacer 300 puntos personales todos los meses. Y esas estrategias son muy buenas, lo hacen de buena onda, todos lo hacemos. Pero eso lo hacemos para que cada uno de nosotros nos vayamos acostumbrando a hacer los 300 puntos. Hacer los 300 puntos personales es la base y la estructura de sus negocios. Si no estás haciendo los 300 puntos personales, es porque aún no tienes una cartera de clientes leales desarrollados. Desarrollar una cartera de clientes, no solo en Amway, sino en cualquier negocio, toma tiempo y trabajo. Incluso es el activo más importante de todo negocio. No solamente en el negocio de Amway, sino en cualquier compañía. Es la base de clientes que tiene. Una compañía vale por su capacidad de facturación y no por la tecnología, no por las herramientas necesariamente. Obviamente eso es algo muy importante, la tecnología, las herramientas, pero tú y yo necesitamos aprender, desarrollar esa base de clientes, esa cartera de clientes, para que puedas hacer los 300 puntos personales. Debes seguir los principios y los procesos de los negocios más importantes del mundo. Y créeme cuando te digo que los negocios más grandes del mundo se basan en la fidelización de los clientes y en el posicionamiento de la marca. Por eso necesitas desarrollar una cartera de clientes para poder hacer tus 300 puntos personales.
pero vas a tener que aprender habilidades comerciales. Vas a tener que aprender habilidades empresariales. Al principio, cuando vas empezando a construir este negocio, nadie te va a tocar la puerta para preguntarte si tienes jabón S8. Nadie te va a tocar la puerta para preguntarte si tienes LOC. Nadie te va a estar preguntando si tienes crema dental. Nada de eso. Somos nosotros, tú y yo, somos los responsables de salir allá afuera para crear el mercado. Necesitamos crear el mercado. Necesitamos crear una cartera de clientes para que los 300 puntos se hagan muy fácil. Lo que sí podemos hacer es tomar esos 300 puntos y fraccionarlos. Aprende a fraccionar los 300 puntos. La idea es que sea más sencillo para ti y que a la vez lo puedas duplicar en tu grupo, en otras personas. Por ejemplo, toma 6 paquetes de 50 puntos, o 5 paquetes de 60 puntos, o 10 paquetes de 30 puntos. Ya sea que tengas que salir a buscar 6 clientes, o 5 clientes, o 10 clientes. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas tú crees que hay allá afuera que lavan la ropa? ¿Poquitos o todos? Para mí todos. Todas las personas que hay allá afuera lavan la ropa. De cada 100 personas, ¿cuántos crees que lavan la ropa? Todos. De 100 personas, ¿cuántos crees que se lavan los dientes? 100. O sea que son 100 personas que te pueden comprar el Glister. De cada 100 personas que lavan la ropa, son 100 clientes que pueden comprarte el SA8. Y así con cada uno de los productos. Eso te va a ayudar a que tu propia mente lo pueda ver más fácil. Más fácil de mover los 300 puntos. Más fácil de mover ese volumen. Y con el tiempo vas a ir desarrollando tu propia cartera de clientes. Tu propia clientela. Una clientela más fidelizada. Y con el tiempo, créeme, los clientes te van a llamar. Te van a llamar para preguntarte, oye, ya se me acabó el jabón, te encargo uno, si tienes uno tráemelo a mi casa. O te van a llamar para decirte, ya se me acabó el Glister, necesito que me traigas otro, no me vayas a dejar sin Glister. Te van a llamar para decirme, ya me quedé sin detergente, tráeme otro detergente, no me vayas a dejar sin detergente. Créelo, porque eso es muy posible y eso es muy real. A muchos eso ya le está pasando y es muy gratificante porque los clientes son los que te van a estar llamando a ti. Pero así funciona esto. Para aprender a crear un volumen de 10.000 puntos, primero necesitas aprender a hacer tus 300 puntos personales. Porque si no aprendes a hacer tus 300 puntos personales, ¿cómo puedes pretender que tu grupo lo haga? Si ni siquiera tú estás haciendo tus 300 puntos personales. La gente de tu grupo no va a hacer lo que tú le digas. La gente de tu grupo va a hacer lo que te ven a hacer a ti. Por eso decimos que nuestro negocio es un negocio de liderazgo. Es un negocio de ejemplo. Si tú lo haces, vas a ver que vas a encontrar gente que sí lo haga. Si no aprendes a hacer tus 300 puntos personales, ¿cómo puedes pretender algún día calificarte a plata? ¿Cómo puedes pretender calificarte algún día a esmeralda, diamante o niveles superiores? Y eso es prácticamente imposible. O hacer 60.000 puntos en 6 líneas diferentes para ser diamante. Entonces, date el tiempo de aprender. No te frustres. Ten paciencia. Porque la paciencia es la madre de la sabiduría. No te desesperes. Lo vas a aprender. Así sea que te tome 6 meses, así sea que te tome 5 años, así sea que te tome 10 años, tarde o temprano lo vas a aprender. La idea es que lo aprendas rápido. ¿Sabías que la mayoría de la gente que entran a Amway se rajan antes de tiempo? Se rajan antes de entender el negocio que estamos. Se rajan antes de aprender las habilidades que le estoy mencionando. Se rajan antes de aprender a desarrollar esas habilidades comerciales. Pero sí están dispuestos a salir a aprender cómo ser empleado allá afuera. Pero no están dispuestos a aprender cómo ser dueño de su propio negocio. No están dispuestos a aprender cómo convertirse en empresarios.
Otro error es que muchas personas cuando entran al negocio, es que entran al negocio para probar, entran al negocio para ver qué pasa, entran al negocio para ver cómo les va, y eso es un tremendo error. Con esa mentalidad ya entraron perdiendo. Con esa mentalidad ya entraron con el pie izquierdo. Con esa mentalidad ya están destinados al fracaso. Ya están destinados a perder. Porque en el proceso vas a tener retos que los vas a tener que superar. En el proceso vas a tener muchos obstáculos que los vas a tener que superar. Y esos obstáculos te van a sacar del juego, te van a sacar de la jugada. Es muy posible que esos obstáculos te dejen fuera del juego. Imagina que yo me quiero inscribir en la facultad, en la universidad para estudiar una carrera y diga, bueno, voy a inscribirme para ver por la duda, para ver qué pasa, para probar. Es muy posible que no me reciba. Cuando uno se inscribe en una carrera universitaria, entra con la decisión de que se va a recibir. Si no, no lo hace. Entonces muchas personas cuando entran con esa mentalidad equivocada. Por eso digo que es un tremendo error. Si lo vas a hacer, entra con la mentalidad correcta. Y otra cosa importante para aprender a desarrollar los 300 puntos personales, para aprender a hacer los 300 puntos personales, tienes que enamorarte de los productos de Amway. Tienes que enamorarte de los productos. Tienes que enamorarte de los productos. Tienes que estar convencido de los productos. Tienes que estar convencido genuinamente de los productos. Porque si no te enamoras de los productos, difícilmente vas a poder facturar. Difícilmente vas a poder transmitir la visión de lo que es este negocio. Difícilmente vas a poder algún día hacer los 300 puntos. Es mejor ni pensarlo. Si te enamoras de los productos, va a ser más fácil recomendarlos. Porque no se trata tanto de vender, se trata de recomendar lo que ya estás usando. Se trata de recomendar aquellos productos del cual estás enamorado. Y eso es mucho más fácil. Recomendar los productos del cual ya estás enamorado. Va a ser mucho más fácil recomendarlos. Va a ser mucho más fácil ofrecerlos. Va a ser mucho más fácil transmitir la idea de lo que tú estás representando. Va a ser mucho más fácil conectar con otras personas si primeramente estás enamorado de los productos. Va a ser mucho más fácil distribuirlos. Va a ser mucho más fácil que tu negocio crezca. Y ese error lo cometen la mayoría de las personas que entran en Amway. No se enamoran de los productos. Es más, si ya tienes un tiempo en el negocio, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que ya están registradas como empresarios en tu grupo, ni siquiera lo consumen, ni siquiera lo están usando. Si no están comprando todos los meses productos, es porque no conocen lo que tienen en la mano, es porque no están enamorados de los productos, y eso es porque no creen en los productos. La mayoría de los socios en tu grupo están cero. Si no estás enamorado de los productos, ¿cómo rayos crees que lo vas a poder algún día hacer 300 puntos? Por eso mismo, enamórate de los productos lo más rápido posible. ¿Y cómo te puedes enamorar de los productos? Bueno, investigándolos, consumiéndolos, averiguando para qué sirven, cómo se usan. Lo tienes que consumir, porque si no lo consumes, ¿cómo te vas a enamorar de lo que no consumes? Imagina lo siguiente, es como si yo fuera gerente de Coca-Cola y yo te invito a mi casa, a que vengas a mi casa y yo te ofrezco Pepsi. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué tendrá la Coca-Cola que me da Pepsi? Imagina que soy el gerente de una marca de pasta de diente, de Colgate, por decir una marca, y pasas a mi baño y ves que yo vas a ver Colinos u otra marca. ¿Qué vas a pensar? Que tendrá Colgate que usa Colinos. No sería congruente. Si vienes a mi casa, si yo soy el gerente de Coca-Cola, vas a tomar Coca-Cola. Si yo soy el gerente de Colgate, si vienes a mi casa,
vas a ver Colgate. Eso es ser congruente. En otras palabras, si no crees en los productos, no hagas este negocio. Si a ti los productos te parecen caros, o que te parecen malos, o que te parecen productos normal, común y corriente, como cualquier otro, mi consejo es no pierdas el tiempo. Esto no es para ti. Mejor busca otra cosa. Así que enamorarse de los productos es sumamente importante. Escucha bien, todo vendedor no necesariamente es un líder, pero todo líder es un vendedor. En otras palabras empresariales, no todo vendedor es un empresario, pero sí todo empresario es un vendedor. Debes entender esa diferencia. Porque vendedores allá afuera hay millones. Pocos son los empresarios, pero los que son empresarios saben vender. Saben vender. Son buenos vendedores. Aprender a hacer 300 puntos personales de manera constante y todos los meses te va a dar las bases que necesitas para construir tu propio negocio y para que puedas duplicarte en otras personas y en miles de personas. Si aprendes a hacer los 300 puntos personales, te va a dar la experiencia, te va a dar el conocimiento y la autoridad moral para enseñar a otras personas que también ellos hagan sus 300 puntos personales. Si tú estás haciendo 300 puntos personales y logras hacer que alguien en tu grupo también haga sus 300 puntos personales, seguramente ya estás en algún nivel del negocio. Y a medida que pasa el tiempo, tu negocio va a ir creciendo exponencialmente y tu confianza va a ir creciendo y vas a disfrutar el negocio. Mira el poder de hacer 300 puntos personales. Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que haya sido de mucha utilidad esta información y que te ayude a entender por qué necesitas hacer 300 puntos personales. ¿Por qué es importante hacer 300 puntos personales? Porque es una habilidad que necesitas para crear un imperio en las redes de mercadeo, un imperio en el network marketing y puedas duplicar en cientos de miles de personas y tu negocio pueda crecer exponencialmente en tu tiempo y con el tiempo lograr la calificación de plata, de platino, de esmeralda, de diamante y niveles superiores. Nos vemos en las playas del mundo. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal para que cada vez cuando yo suba un video a mi canal puedas ser notificado por YouTube y puedas ver otros videos que yo sigo subiendo a mi canal. Muchas gracias por ver el video. Hasta otro momento.